vamos a charlar con profesionales que nos van a ilustrar mucho sobre la cuestión que hoy estamos abordando, el aprendizaje en digital en las aulas. Así que voy a pedir que nos acompañen Facundo Manes, que es, os voy a llamar a los tres, Inma Martínez y Óscar Martín, y así, mientras ellos se van ubicando, yo les voy presentando. Facundo Manes es neurólogo y neurocientífico, es doctor en ciencias de la Universidad de Cambridge, es profesor y consultor de prestigiosas universidades, presidente honorífico y creador de la Fundación INECO. Muy bienvenido, puede sentarse aquí. Fue rector de la Universidad Favoloro en Buenos Aires y actualmente es director del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favoloro. Así que muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos y haber volado desde Buenos Aires para acompañarnos hoy aquí. Un placer estar acá. La señora Inma Martínez está involucrada en los sectores de innovación y digitalización desde hace más de 20 años. Su participación en proyectos con la Agencia Espacial Europea la ha convertido en uno de los ponentes de inteligencia artificial más solicitados a nivel mundial y la revista Fortune y Time la han considerado uno de los principales talentos que buscan el compromiso social a través de la tecnología. La revista Enterprise Management 360 la consideró en 2018 la número 1 de las 10 mujeres que en 2018 están cambiando el panorama de los datos, así que enhorabuena por ello también. Es un placer tenerla hoy con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y ahí más alejado tenemos a Óscar Martín, es director del Centro de Educación Infantil Primaria y Secundaria Santo Domingo de Algete y es presidente del Consejo de Directores de Madrid. Me voy a separar esto un poquito porque está molestando un pelín. Ahí mejor, ¿verdad? Es licenciado en Historia y Ciencias de la Música y diplomado en Magisterio Musical. Es máster en Dirección y Gestión de Centros Educativos y ha liderado los proyectos educativos de innovación a través de herramientas tecnológicas. Muy bienvenidos a los tres. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo creo que teniendo aquí a un neurólogo, lo que le vamos a preguntar antes de nada es cómo aprende el cerebro. Vamos a intentar entender cómo entendemos y así vamos avanzando. Voy a empezar, ¿se escucha bien? Voy a empezar por la conclusión. Nuestro cerebro aprende cuando algo nos inspira, cuando algo nos motiva y cuando algo nos parece un ejemplo. La neurociencia, que es el área que me dedico, estudia el órgano más complejo del universo, que es nuestro cerebro. Tenemos más neuronas y conexiones neuronales que estrellas en la galaxia. Y la neurociencia estudia el cerebro, que es el órgano con el cual enseñamos, y estudia el cerebro, que es el órgano con el cual aprendemos. ¿Y qué sabemos de cómo aprende? Empecé por el resumen, cuando algo nos inspira, nos motiva o nos parece un ejemplo. Pero ahora voy a desglosar rápidamente lo que sabemos desde las neurociencias sobre cómo aprendemos. Sabemos que la nutrición es clave. Y esto quizás en un país desarrollado o en regiones desarrolladas no es un problema, pero en gran parte del mundo es un problema. La nutrición tiene un impacto clave en el aprendizaje. El estrés crónico afecta el aprendizaje, que es lo que están viviendo los chicos ahora, porque la pandemia ha afectado psicológicamente a todos nosotros, pero sobre todo a los jóvenes, porque están en un proceso de modular las emociones. El cerebro termina de desarrollarse después de los 20 años y el estrés crónico y la ansiedad impactan negativamente en el aprendizaje. El ejercicio físico es clave para aprender. El deporte es clave para aprender. Dormir es importante para la reconsolidación de la memoria. Durante el sueño reconsolidamos la memoria. También es importante saber, desde la biología, que en la adolescencia nuestro reloj biológico cambia y a veces a la mañana a los adolescentes les cuesta más aprender, por eso la educación debería poner las tareas más demandantes cognitivamente al mediodía y los deportes más a la mañana, porque nuestro reloj biológico cambia en la adolescencia. También sabemos desde las neurociencias que espaciar el aprendizaje es clave. No podemos aprender todo a la vez y tenemos que tomarnos tiempo y descansar entre los aprendizajes. Es clave también que el alumno, y cuando hablo de alumno hablo de toda la vida, porque hoy todos tenemos que volver al colegio. En un mundo basado en el conocimiento, todos tenemos que volver a la escuela.
Y cuando a mí me preguntan, Facundo, ¿podemos aprender hasta el último día de la vida? Yo le digo, no solo que podemos aprender, sino que debemos aprender, porque la educación protege al cerebro. Cuando yo era chico, mis padres me decían, en un pueblito de La Pampa, Argentina, estudiá, estudiá, pero no me dan explicación de por qué. Hoy yo le digo a mis hijos, estudien porque la educación protege al cerebro. Sabemos que la educación genera más reserva cognitiva, más conexiones neuronales. Y sabemos que el alumno, en cualquier edad, tiene que involucrarse en el aprendizaje, no puede ser pasivo. Cuando uno debate, predice, se involucra intrínsecamente en el aprendizaje, la información se adquiere mucho más eficazmente. También es muy importante las creencias sobre aprender. Cuando alguien tiene en inglés se llama mindset, una mentalidad, en español o en castellano, de que la inteligencia o la capacidad de aprendizaje es fija, uno a veces es preso de esa falsa creencia. Y eso no es así. Hoy sabemos que el talento, el aprendizaje, la inteligencia es maleable, es flexible. Y tenemos que insistir en la tenacidad, en el esfuerzo. Hay un experimento que se hizo en Inglaterra, donde vive la doctora, en que agarraron a chicos con alto coeficiente intelectual, pero que tenían una mentalidad fija sobre el aprendizaje. Pensaban que el aprendizaje y la inteligencia era fija. Y a chicos con menor coeficiente intelectual, pero que pensaban que, tenían razón, que pensaban que el aprendizaje, la inteligencia era flexible y dependía de la tenacidad del esfuerzo. Y los enfrentaron a problemas matemáticos complejos. Los chicos con alto coeficiente intelectual empezaban a hacer esos ejercicios complejos y se frustraban, se equivocaban porque eran muy difíciles y abandonaban. Y los chicos con menor coeficiente intelectual, que teóricamente tenían menos preparación para resolver esos problemas, también se equivocaban, se frustraban, pero como estaban convencidos que la inteligencia es flexible y se moldea, seguían insistiendo y al final rendían mejor en esos problemas matemáticos que los chicos con alto coeficiente intelectual. También las funciones ejecutivas, la capacidad de planificar, de tener metas, de automonitorear, la metacognition, es importante para el aprendizaje. Y también la motivación intrínseca. Por eso repito, que el cerebro aprende cuando algo nos motiva, nos inspira y nos parece un ejemplo. Porque cuando estamos convencidos de que algo nos gusta y nos inspira, aprendemos. Y no aprendemos tanto cuando tenemos una motivación extrínseca para quedar bien con nuestros padres o para sacar una nota para pasar de años. Tenemos que lograr la motivación intrínseca. Para resumir, las neurociencias no tienen que intervenir en los programas educativos, pero claramente los programas educativos tienen que tomar a los avances de la ciencia del cerebro para pensar la educación del futuro. ¿Y cuál es la educación del futuro? Es esta vinculación entre lo digital y lo presencial, porque nunca va a desaparecer el docente. El docente se va a reinventar. Cuando yo era chico, el docente transmitía información, que hoy la podemos acceder en Internet. Ya no necesitamos la memoria enciclopédica, pero el docente va a ser irreemplazable, porque nunca una inteligencia artificial ni una máquina va a inspirar, va a motivar y va a ser el ejemplo como otro ser humano. Así que vamos a algo híbrido y tenemos que prepararnos para alfabetizar digitalmente a toda la población, para alfabetizarnos digitalmente nosotros y también prepararnos para valorar las habilidades humanas que son irreemplazables por la tecnología. ¿Cuáles son esas habilidades humanas que son irreemplazables por la tecnología? La curiosidad, la creatividad humana, la sensibilidad estética, manejar a personas difíciles, detectar líderes, la inteligencia colectiva, la empatía, la resiliencia. Es decir, tenemos que aceptar que la nueva tecnología son unas herramientas poderosas para aprender y para compartir el aprendizaje, pero tenemos que confiar en que los seres humanos tenemos habilidades que nunca van a ser reemplazadas. Estamos escuchando entusiasmados acerca de esta plasticidad del cerebro, de que tenemos que seguir aprendiendo hasta los últimos días. Y la pregunta que me surge ahora es, ¿cuál es la mejor manera de aprender? Y ya que estamos en estas circunstancias, pues, ¿cómo afecta la tecnología? ¿Cómo hacerlo para que sea la mejor de las soluciones? ¿Cómo afecta la tecnología en el cerebro? Es un tema fascinante. Si ustedes me preguntaban esto en diciembre de 2019, prepandemia, yo les hubiese dicho que en 10 años, también lo sostengo ahora, pero ahora estamos en la pandemia, donde la tecnología es clave para unirnos, porque hoy tenemos que cumplir el distanciamiento físico,
pero estar conectados socialmente. Es un error decir que tenemos que estar distanciados socialmente. Tenemos que estar distanciados físicamente, pero conectados socialmente por la tecnología. Pero tenemos que usar la tecnología en una dosis eficiente. ¿Por qué? Porque la multitarea que vivíamos antes de la pandemia, o vivimos ahora en la pandemia, pero ahora es un hecho excepcional, pero que vamos a volver a vivir post-pandemia, porque vamos a ganarle al virus y vamos a volver a abrazarnos, la multitarea nos da la falsa sensación de que somos más eficaces. Por ejemplo, si estamos en una reunión o en el aula y estamos escuchando una charla, o ustedes están ahora acá en presencial o en streaming, escuchando esta charla, y a su vez están mandando mensajes por WhatsApp, tienen la falsa creencia que están haciendo las dos cosas bien. Y en realidad tiene un impacto negativo, de 7, 8 puntos en el rendimiento. Hay posibilidades de que no aprendan tanto sobre lo que estamos hablando y además que se equivoquen en a quién le envían el WhatsApp o en la ortografía. La multitarea impacta negativamente en el rendimiento cognitivo, nos estresa, nos pone ansiosos y nos impide inclusive dormir. Así que hay que darle una bienvenida a la tecnología, pero tenemos que volver y en unos años vamos a rescatar el contacto humano como ahora valoramos y nos parece sofisticado comer comida orgánica. En 5 o 10 años nos va a parecer sofisticado y vamos a valorar el contacto humano. Y nos va a parecer alguien en 10 años que está todo el día chequeando su celular como alguien cuando vamos a un restaurante o a un avión y fuma. Nosotros los médicos sabíamos que fumar hacía mal a la salud mucho antes que la sociedad absorbiera eso. Ya tenemos datos que la tecnología, la multitarea nos agota, nos estresa y nos impacta en el rendimiento, pero vamos a tardar tiempo en absorber eso. Pero yo creo que la educación del futuro va a ser híbrida y vamos a usar la tecnología como usamos el auto ahora. Usamos el auto para ir de un lado al otro, pero no vivimos en un auto. En el futuro vamos a usar la tecnología para miles de cosas favorables que hacemos, pero no vamos a vivir con la tecnología como estamos viviendo ahora por la pandemia y como vivíamos antes. Yo creo que la pandemia lo que va a hacer es no llevarnos a un mundo nuevo. Lo que va a pasar es que tendencias que venían sucediendo previamente se van a acelerar. Y una de ellas es la combinación de lo digital con lo humano. Pero qué optimista, ¿no? O sea, sí cree que vamos a, ya que estamos hablando del cerebro, que sí cree que vamos a ponerle cabeza a la cuestión de las herramientas tecnológicas. Totalmente. Seremos cada vez, pues Totalmente. qué bien, qué bien que vamos a abandonar la multitarea por el bien de la eficacia. Lo vamos a discutir con la experta en inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial es fascinante, es algo que está cambiando y los últimos avances, antes, ella me va a corregir, pero la inteligencia artificial eran programas que hacían las cosas para los que fueron programados. Ahora, los programas de inteligencia artificial hacen cosas para lo que no fueron programados y eso es fascinante. Y hay mucha discusión acerca del impacto de si la inteligencia artificial va a superar al ser humano. Yo lo veo como algo complementario, no lo veo como que la inteligencia... Ya es mejor la inteligencia artificial que el ser humano en muchas actividades, pero no lo es mejor ni lo va a ser mejor en las cualidades que nos definen como seres humanos, que son las que mencioné antes. Vamos a preguntarle a Inma, ¿podrías asegurar que con la tecnología aprendemos mejor ahora que conocemos un poquito mejor el cerebro? A ver, yo siempre digo que la tecnología y sobre todo la inteligencia artificial es una navaja suiza de pequeños usos, ¿no? La inteligencia artificial, llanamente, es enseñarle a una máquina que haga algo, lo que tú quieres que haga, y que lo haga increíblemente rápido, con inmensas cantidades de datos, y que sepa analizarlo y que te dé verdadera información valiosa, ¿vale? Esa es la base. Entonces nosotros coincidimos porque dentro de la inteligencia artificial hay una rama que es Machine Learning, que es enseñarle a una máquina a que piense como un cerebro biológico. Ya no son cosas de matemáticas, sino que tenemos una especie de red neuronal que replica las neuronas cerebrales. Tú le enseñas a la máquina a base de darle pequeños premios, como cuando le enseñas a un perrito, aquí no, allí sí, oh, el quesito. Entonces, eso se llama funciones de premio, reward functions. O sea, que no es con mates. Y por eso, Facundo decía, claro, ¿qué ha pasado?
que hemos llegado muchas veces a descubrir que la máquina, una vez que entiende lo que tú le estás enseñando, ella entonces se lanza. Y las máquinas, sobre todo en Machine Learning, tienen una caja negra, que es el cerebro, que no te puedes meter ahí, como cuando dices, escribo un programa de software, ¡ay, esto no funciona! Hay un bug, me meto en la línea 42, ¡ay, está, se me olvidó una coma! No, no, no. Esta máquina tiene una caja negra, que es su cerebro, y ahí no hay Dios que meta mano. Entonces, la manera en que nosotros medimos que esta máquina va a hacer las cosas correctamente y cómo queremos que las haga, es siempre haciendo tests de parcialidad. Que la máquina tiene que ser parcial, imparcial, o sea, que no discrimine, que no haga cosas aberrantes o, por ejemplo, que interprete los datos mal. Entonces, hay una participación muy intensa por parte de los científicos que trabajamos en inteligencia artificial en garantizar que los sistemas de inteligencia de máquina funcionan correctamente y que van a hacer lo que queremos que hagan. Es decir, porque Sí, tenéis mucha responsabilidad los que mucha. estáis enseñando esa inteligencia artificial. ¿Qué código ético aplicáis? Pues yo el código ético que siempre he aplicado, además a mí se me conoce como una de las científicas humanísticas, es que hay una fórmula maravillosa. Cualquier cosa que haga la máquina tiene que ser para el bien y el mayor beneficio de a todos los que afecta. Es una frase mágica. Yo siempre, cuando monto equipos, voy a meterme en un proyecto y me dicen, oye, ¿cómo vais a garantizar que esto no discrimine? Y yo digo, esto tiene que hacer el bien y el mayor beneficio para todos los que están involucrados aquí, ¿no? ¿Qué ocurre? Que de momento, como no se ha creado regulación para el uso y desarrollo de la inteligencia artificial, hemos descubierto el mal uso que se ha hecho de ella en ciertas compañías, en ciertos momentos. Y claro, ahora yo que trabajo mucho en la Unión Europea y además en España en concreto formo parte de la Secretaría de Estado para la Inteligencia Artificial y es eso en donde nos estamos metiendo, cómo vamos a asegurarnos que en nuestro país el uso y el desarrollo de la inteligencia artificial se hace éticamente y según los códigos de nuestra cultura y de nuestra Constitución, que no discrimine, que sea inclusiva, etcétera, etcétera. Entonces, para apoyar a Facundo, yo siempre he dicho, la inteligencia artificial llegó y se cargó al mundo de Mensa, es decir, esa sociedad británica que se basa en que solo las personas que tienen el mayor coeficiente intelectual son las mejores de los humanos, ¿vale? Eso es falso. ¿Y por qué es falso? Porque cuando de repente la famosa máquina de IBM le ganó a Garry Kasparov jugando al ajedrez y el mundo de Mensa se echaron las manos a la cabeza, ¡no! Esta máquina ya puede con nosotros. Lo que la máquina demostró es que todo lo computacional, eso lo van a hacer las máquinas, porque nuestro cerebro nunca fue creado para hacer cosas computacionales. Nuestro cerebro es abstracto, imaginativo, lleno de emoción, eternamente revolucionándose y avanzando. Somos increíblemente curiosos, eso nos lleva a imaginar, a crear. Ese es el verdadero valor del cerebro humano. Entonces, nos adentramos a una década fascinante en donde muchas de las tareas las van a hacer las máquinas computacionales porque nosotros jamás nacimos para hacer eso. Y nosotros lo que se nos va a pedir en la sociedad es que desarrollemos la inteligencia emocional, no la IQ, la EQ, Emotional Intelligence. Que seamos creativos, que seamos sociales, que seamos cooperativos, que sepamos trabajar con imaginación. Eso es el aula, esa va a ser el aula presencial. Perfecto, Exacto. ¿no? Digamos, la inteligencia artificial y la emocional, ¿no? Sí. ¿Cómo podríamos, si pudieras pedir la carta a los Reyes Magos y dices, dentro de 10 años, ¿cómo aplicaríamos la inteligencia artificial en las aulas, en la educación? ¿Cuál sería tu deseo? Sí, mira, además me ha encantado la presentación de Aula Online, porque yo iba a explicarlo, pero gracias a que la habéis hecho vosotros, ¿no? Hay conocimientos que una persona, un alumno individualmente, los va a aprender solo.
porque son muy claros y son muy fáciles de entender. Por ejemplo, practicar vocabulario en inglés, o practicar pronunciación, o aprender matemáticas, ¿vale? Gracias a las herramientas digitales que el alumno va a tener, como se han mostrado, va a aprenderlo y la máquina, el sistema, va a apreciar, no que aprende las cosas como si fuera un examen, sino que el sistema de inteligencia va a aprender cómo aprende el alumno y entonces le va a apoyar en su manera de aprender. Sabemos que todos aprendemos de manera difícil. Unos son más visuales, otros son más de oír, otros son más cinéticos, es decir, le gusta que alguien le enseñe algo. El sistema va a ayudar a aprender, no es una cosa de hacer test. Y cuando tú ya tienes esos conceptos en tu cabeza, y como neurólogo tú sabes lo que voy a decir, cuando vas a la clase y estás con tus compañeros y tu profesor, al hablar de lo que has aprendido, conversar, al trabajar en un proyecto colaborativo, es cuando eso que has aprendido se convierte en conocimiento. El conocimiento es cuando ya lo entiendes, no que lo has aprendido. Aprender puedes aprender como un listín telefónico. Cuando tú entiendes la realidad de algo, por eso los fenicios hacían esto, claro, tiene sentido. Ahí es cuando realmente aprendemos. Entonces, nos adentramos en una década en donde los alumnos van a aprender muchísimos conceptos y muchísimas cosas, divirtiéndose también, porque se pueden gamificar el aprendizaje, y luego van a ir a la clase y van a aprender a conversar, a presentarlo, a saber defender su idea, a colaborar, a ampliar lo que han entendido del tema, ¿no? Y eso va a crear una sociedad en donde vamos a potenciar realmente la brillantez humana, su cerebro emocional. Porque ya te digo, las máquinas harán maravillas para nosotros. Te estoy escuchando apasionada, la verdad, con el futuro que se nos viene delante. Hablabas de que, claro, que algunos somos más visuales, más auditivos, más kinestésicos. ¿Será necesario entonces enseñar a los docentes, a los profesores, y ya aquí incluyo Óscar, PNL, y que ellos sepan que pueden utilizar esas herramientas para poder dirigirse al 100% de su auditorio? Tienes que saber que él quizás sea más sensorial y ella más auditiva ahí, pero para eso también hay que enseñar a los docentes y hacerles partícipes de ese conocimiento y de esa inteligencia también artificial, imagino. Sí, de hecho, es una herramienta para el profesor valiosísima, porque un buen profesor que lleva enseñando muchos años tiene ya un conocimiento tácito. Te lo voy a explicar. Entras en una clase, ves a los 24 alumnos, un minuto hablan y tú ya sabes qué clase tienes. Estos son problemáticos. Lo notas, ¿vale? La inteligencia artificial va a permitir al profesor confirmar eso que él siente de mi clase. O a veces le va a sorprender, va a decir, pues fulanito parece que... O, por ejemplo, que alguien tiene dislexia, o que alguien tiene estrés, o que tiene un poco de depresión. O sea, la máquina lo puede detectar. Y ahora, ¿qué hace el profesor en clase? Realmente disfrutar de enseñar, realmente liderar, realmente inspirar. Yo me acuerdo de mi profesora favorita de mi clase de primaria. Todos tenemos un profesor favorito. Al final el profesor siempre es una persona inspiradora. Esto le va a permitir serlo y potenciarse más. Óscar, las aulas en el siglo XXI, ¿cómo aprenden los alumnos? Yo creo que ha cambiado mucho. O sea, la educación se ha transformado muchísimo porque la sociedad se ha transformado muchísimo. Y yo creo que, por suerte, ahora mismo en la sociedad todos nos hemos dado cuenta de que necesitábamos un tipo de educación diferente, un tipo de educación que se centrara en las personas, que se centrara en la autonomía del alumno, que fomentara además que las diferentes actividades pedagógicas que se llevaban a cabo en el aula estuvieran centrados en él y en ella, que de alguna manera todos ellos pudieran empezar a generar, a crear, a tener una actitud muchísimo más activa. Hemos pasado de una sociedad donde todos y cada uno de los alumnos y alumnas recibían la información y luego la dejaban en un examen,
para darnos cuenta de que eso es absolutamente innecesario en la sociedad en la que vivimos. Necesitamos centrarnos en las emociones, en todos los procesos ejecutivos que se tienen que desarrollar en el aula, aprovechar las aportaciones de la tecnología en el análisis de todos los procesos y, sobre todo, darles la oportunidad de crear, darles la oportunidad de emocionarse por lo que hacen, darles la oportunidad de que sean personas mucho más activas, porque eso es lo que también nos pide el mundo, lo que nos pide la sociedad. Que esas personas puedan coger 3 fuentes de información, tener un espíritu crítico para seleccionar la información que consideran fiable y a partir de ahí poder empezar a generar un nuevo contenido. Porque eso es lo que va a permitir que tengamos ciudadanos cada vez más libres, cada vez más activos y cada vez más presentes en la sociedad para transformarla y mejorarla. Hablábamos de la necesaria inspiración para el cerebro, también de la motivación de esos profesores, ¿no? que te hacen que se puede conseguir a través de la tecnología motivar más. Hombre, los chavales, ahora lo decía Creueras al comienzo en su charla, están muy familiarizados desde niños con todo esto. El hecho de que tú puedas hacerles jugar aprendiendo, imagino que eso será un estímulo mejor para ellos, ¿no? Sí, porque el ser humano fundamentalmente es un ser neoténico, es decir, optimista, curioso y nos lanzamos para adelante. De ahí surge el que nuestro cerebro haya crecido en tamaño, caminando desde África. Entonces, todo lo que sea el tentar, el incrementar un poco la competitividad, oye, pues ya has aprendido esto, oye, y si te enseño otra foto más, tú sabes reconocerme a ese tipo de incentivar, ¿no? Y luego lo tienen que ver muy claro para qué sirve, porque tenemos una generación súper práctica. Esta generación, todo lo que aprende quiere verlo en el mundo, ya. O sea, si no, ¿para qué quiero yo estudiar los romanos, no? Entonces demandan mucho, ¿no? Entonces ahí va a venir el valor de cada profesor de ayudarles a conectar, que lo que aprendes en historia va a afectar a lo que aprendes de literatura o en arte, porque eran seres humanos reaccionando a un momento histórico, ¿no? O sea, el ayudarles a expandirse, ¿no? Yo siempre he dicho que trabajo de campo, cuando eres científico, o sea, te vas al campo a mirar los insectos, los alumnos los llevas a una excursión a un museo y de repente han visto el cuadro delante de ellos, ha habido una emoción, han captado otras cosas, ¿no? Entonces, la tecnología junto con el mundo analógico, lo que aprendan de sus profesores, lo que haya a su alrededor en su ciudad y sobre todo, por favor, en esta ciudad tan maravillosa con un Producto Interior Bruto cultural enorme, ¿no? Esto es un proyecto, pienso personalmente, que va a tener una ejecución, una visión increíble, increíble. A mí me tiene muy entusiasmada este proyecto. Hablaba antes, Facundo, de la multitarea si hablas con padres y con profesores, ya que tenemos a tantos docentes al otro lado, cuesta mucho que los chavales mantengan la concentración. Ya nos cuesta a nosotros, que no hemos sido nativos digitales y que ¿cómo vamos a conseguir esa concentración? Porque ahora hay muchos inputs, muchas llamadas de atención, necesitamos seguramente aprender también con llamadas de atención, pero nosotros desde los medios de comunicación también vemos que las noticias excesivamente largas o los vídeos tienen que ser más atractivos para captar la atención, tienen que tener no solo imagen, sino audio, Entonces, ¿cómo hay que dibujar el escenario y cómo conseguir también conseguir la concentración de los nuevos alumnos para que realmente afiancen los conocimientos? Bueno, excelente punto, porque para mí la lucha en el futuro va a ser por la atención. Exacto. Y la neurociencia tiene mucho para aportar, porque la ciencia hoy estudia el bienestar. ¿Qué cosas nos dan bienestar, felicidad? Si bien es un constructo complejo, como lo es la inteligencia, la memoria, se ha abordado bastante bien qué nos da bienestar. No es una charla de la neurociencia del bienestar, pero una de las cosas que nos da bienestar es estar atento al presente. Un cerebro atento al presente, que no es fácil, porque estamos acá y pensamos automáticamente con un hábito, ¿cuándo termina esto? ¿Qué voy a hacer después? Estamos almorzando, ¿cuándo termina el almuerzo? Estamos permanentemente rumiando acerca del futuro o revisando el pasado. Y un cerebro atento al presente es un cerebro más feliz y más productivo. Así que la neurociencia tiene mucho para comunicar
diciéndole a la sociedad, la atención es clave, porque un cerebro atento es más productivo. Pero acá se dijo una cosa que quiero ampliar sobre el juego. Me parece muy importante, porque jugar es una de las maneras que sabemos, desde la ciencia, que ayuda al aprendizaje. Y como yo estoy obsesionado que el aprendizaje no es solamente hasta cierta edad, sino a lo largo de la vida, los adultos tenemos que preguntarnos cuándo fue la última vez que jugamos. Dejamos de jugar. No solo tenemos que jugar cuando somos niños para facilitar el aprendizaje, sino cuando somos adultos. Y estamos viviendo en una nueva revolución industrial, como ustedes saben, que ya no transforma lo que hacemos, nos transforma a nosotros. Es la fusión, como decía la doctora, entre lo biológico, lo físico y lo digital. Por primera vez estamos frente a una revolución industrial que no solo transforma lo que hacemos, sino que nos está transformando a nosotros. Por eso, para mí la atención es clave, porque la lucha del futuro va a ser por la atención. Y otra vez, ¿cómo logramos la atención? Inspirando, motivando y siendo un ejemplo. Por eso estoy seguro que las aulas no van a desaparecer, van a tener otro rol. Quizá va a haber una educación inversa. Cuando yo era chico, o ustedes eran chicos, íbamos al colegio y aprendíamos un tema, por ejemplo, fotosíntesis en el aula. Y después íbamos a nuestras casas a hacer los deberes solos. Hoy va a ser al revés. Vamos a aprender el tema en cualquier dispositivo, a cualquier horario, en nuestra tablet, en nuestro celular, en nuestra computadora. Un tema de matemática, de fotosíntesis, de biología. Y vamos a ir al aula, a lo que decían ellos, a crear colectivamente, a formar la inteligencia colectiva, a hacer los deberes con los compañeros. Pero yo coincido plenamente con lo que decía ella. Las máquinas ya son mejores que nosotros en muchos temas, pero nunca lo van a hacer en las cualidades que nos hacen humanos. Y si ya bajamos el balón a tierra, claro, porque esto es el ideal, ¿qué les decimos a los docentes, a los profesores? ¿A qué retos se enfrentan y cómo lo van a tener que hacer en las aulas del futuro? Yo creo que los retos fundamentales que tenemos ahora mismo es no dejar nunca, en primer lugar, de tomarle el pulso a la sociedad y al proceso de transformación que estamos viendo en el mundo. Esa es la primera parte, porque siempre vamos a tener que dar respuesta, siempre vamos a tener que estar ahí, pero el papel de los docentes se ha transformado de una manera enorme, igual que se ha transformado también el papel de los estudiantes. Y ahora mismo, y aquí se ha señalado en varias ocasiones, es mucho más importante inspirar, guiar, empezar a desarrollar el trabajo en equipo que se tiene que llevar a cabo de una manera adecuada entre los estudiantes, porque esa va a ser la clave para que podamos hacerlo y hacerlo bien. Creo que el papel de la tecnología en este ámbito es básico, va a facilitar mucho determinados procesos. Las clases con procesos de trabajo invertido se están haciendo, están desarrollando de una manera adecuada, porque los estudiantes lo hacen, incluso aunque nosotros no queramos, ellos directamente van a investigar, van a ser curiosos, van a buscar información, y cuando lleguemos al aula, si somos lo suficientemente flexibles, lo suficientemente activos como docentes para poderle dar esa libertad a los estudiantes, ellos van a crear, y van a crear de manera constante. Porque muchas veces cuando se habla de la motivación de la tecnología no motiva porque brille, porque luzca, porque esté ahí, porque estén acostumbrados a usarla. La tecnología, cuando se utiliza de verdad bien, motiva sobre todo porque los estudiantes son capaces de crear utilizándola, de obtener datos de una manera precisa y adecuada, y de hacer de todas esas posibilidades que nos brinda la tecnología un mundo nuevo que lo están creando ellos, y que debemos apoyarles y ayudarles para que puedan crearlo de la mejor forma posible. Quizá lo que tenemos que aprender antes de nada es aprender a seguir jugando. No sé si nos puedes dar a leccionar y que nos salgamos de aquí con tarea y que nos lo apliquemos. Muy buen punto el de la creatividad. Les voy a contar lo que sabe la ciencia de cómo creamos los seres humanos. No hay nada más decepcionante que escuchar a un gran músico que admiramos, a un gran científico, decir cómo surgen los pensamientos creativos, porque dicen tonterías, porque todavía no sabemos cómo creamos. Lo que sí sabemos de las condiciones que facilitan la creatividad. Y ahí está un ejemplo de lo que nunca se va a ser reemplazado por las máquinas o la inteligencia artificial, que ya son mejores que nosotros en muchas tareas, como bien decían, que no fuimos preparados los seres humanos, sobre todo para tareas de grandes cantidades de datos, de encontrar patrones en grandes cantidades de datos. En términos de creatividad, la inspiración es para amateurs. O sea, yo no voy a resolver un problema de inteligencia artificial porque no tengo años trabajando en el tema. O sea, repito, en términos de creatividad, la inspiración es para amateurs. Para crear hay que tener 4 procesos básicos. Primero es preparación, años trabajando en un tema o en varios temas. Segundo, la preparación es necesaria pero no suficiente.
Segundo, algo que llamamos obsesión. Estar obsesionado en un tema por días, semanas u horas. La preparación requiere años. Por ejemplo, yo soy neurólogo, soy médico, requiere años. Pero si viene un paciente con una condición difícil, saber qué diagnóstico tiene, yo tengo que incubar, que es como estar obsesivo por ese dilema. La preparación y la incubación son necesarias, pero no suficientes para crear. Después no tenemos que hacer nada, porque el cerebro cuando no hace nada trabaja mucho. Cuando dormimos, cuando estamos en el taxi, o en el avión, o en el bus, o colectivo, o caminando, se activa una red en el cerebro que se llama Default Network, red del reposo, que asocia áreas que no estaban asociadas y pensamientos que no estaban asociados. Así que cuando no hacemos nada, cuando nos bañamos, por ejemplo, aparece el momento eureka, el momento ajá. Además, para crear hay que estar un poco loco. No mucho, pero un poco loco. Y además el contexto es importante. El contexto es clave para la creatividad. Este es un ejemplo de cómo la creación nunca lo va a poder hacer la inteligencia artificial como lo hacemos nosotros. La inteligencia artificial va a ser otro tipo de creatividad. Pero este tipo de creatividad solamente puede pasar en un contexto del aula con otros seres humanos. Qué maravilla, porque cuando no esté haciendo nada, a partir de ahora diré, estoy conectando neuronalmente. Dejadme que estoy trabajando. Y por eso yo siempre explico que las máquinas nunca van a ser como un Picasso. Es que nosotros somos biológicos y una de las mayores actividades que ocurren en el cerebro es una cantidad de sustancias químicas que se generan, que es lo que crea que el pensamiento se afiance. Las máquinas no tienen esos químicos, no tienen esa biología. Y es por eso que mucha gente dice, salgo a correr y tengo unas ideas fantásticas. Claro, las endorfinas ahí tienen una super disco en tu cabeza que te está creando neuroplasticidad, tus neuronas se están encendiendo y se están juntando. Hay imágenes en el internet de cómo las neuronas encienden y empiezan a juntar raíces y se unen. Y también cuando se quitan, cuando a ti alguien te dice, los Reyes Magos son tus padres, ese pensamiento de los Reyes Magos son tus padres es así, y se quita ya, se llama pruning en inglés, ¿no? Entonces nuestro cerebro está en constante transformación y esas redes neuronales cambian, con lo cual, como decía el profesor, siempre seguimos aprendiendo, seguimos evolucionando. Entonces, yo siempre cuando me preguntan, ¿cómo puedo ser más creativo? Porque yo trabajé mucho en innovación. No desayunes lo mismo cada día, por amor de Dios. No vayas al trabajo por la misma calle, no tomes el autobús a la misma hora. Todo lo que sea rutinario mata al cerebro, lo mata. Wow. Tienes que retarte. Oye, voy por una calle diferente. Mañana voy a probar, yo qué sé, otro cornflakes. Todo lo que sea un reto, el cerebro le encanta. Bueno, con la nieve lo hemos pasado de maravilla. Con la nieve todo el mundo ha subido No. su creatividad. A ver cómo llego. Exacto. Es importante equivocarse. Hay que estar preparado para equivocarse. Y esto no es menor, porque en nuestra familia, en las organizaciones, en la escuela, en la sociedad, se estigmatiza el error. Hay que equivocarse. Nadie ha creado algo importante sin equivocarse. Galileo se equivocó acerca de la velocidad de la luz. Steve Jobs se equivocó muchas veces antes de un teléfono que nos cambió la vida a varios. Hay que estar preparado para equivocarse. Nadie hace algo importante sin equivocarse. Y permitan que sus colaboradores se equivoquen. El otro día escuchaba que estamos educados o estamos un poco ahora en la filosofía de ser felices con la aportación del placer y no tanto con la aportación de serotonina. Y no sé si esto tiene que ver también aplicado a las nuevas tecnologías, el placer que nos puede dar la dopamina que necesitamos, que serían como estos inputs que necesitamos muy rápido, como fast food. Necesitamos muchos impactos, muchas emociones fuertes, que nuestro cerebro esté como activo, pues como si necesitáramos estar tomando azúcar todo el rato para estar, y luego, claro, eso se diluye y tenemos pues o síndrome de abstinencia o te da el bajón. Esto aplicado
a las tecnologías, a la necesidad de conocimiento, cuando sabemos que realmente es haciendo ejercicio, es con otro tipo de endorfinas y de la serotonina es la que nos aporta realmente esa felicidad? ¿Cómo lo podríamos aplicar a la enseñanza y al conocimiento? Porque al final es un poco el modo de vida llevado a las distintas facetas de la vida, ¿no? Bueno, es lo que Facebook y Google se han aprovechado de las personas en las redes sociales, ¿no? Darle incentivos para que clique y clique, por lo de la dopamina, ¿no? Pero cuando realmente el ser humano llega a su mejor esplendor es cuando tiene contacto, por ejemplo, con la naturaleza. Entonces vamos a tener que crear una educación en donde fomentemos el aula, la clase, usa tu ordenador, pero salir al campo, hacer deporte, todo lo de tocar un animal o la hierba, te da un montón de datos al cerebro que son otras texturas y otras cosas y ayuda a que se regenere tu pensamiento. Entonces nos vamos a encaminar a una sociedad que verdaderamente va a buscar más el aire libre, los deportes, escuchar la música es uno de los elementos más fascinantes para que tu cerebro sea creativo, esté inspirado, sienta emoción. Es increíble el poder de la música. Entonces, es una sociedad que nos encaminamos a combinar todo lo que existe. Bueno, pues tenemos tarea, tenemos que aprender los adultos para transmitirle a los alumnos también. Pero en términos simples, yo diría que lo que tenemos que hacer, ¿cómo definir el cerebro, que es el órgano más complejo del universo, en 2 palabras? Es un órgano social. Estar conectados nos hace felices. La soledad crónica es un factor de mortalidad más importante que el alcoholismo, la obesidad y la polución ambiental. Y en el mundo, antes de la pandemia, ya había una epidemia de soledad. La gente no tenía con quién hablar. En Inglaterra se creó un ministerio de la soledad. Y como el dolor es una alarma biológica que nos dice que tenemos que preocuparnos por una parte del cuerpo que está sufriendo, como la sed es una alarma biológica que nos dice que tenemos que hidratarnos, o el hambre es una alarma biológica que nos dice que tenemos que comer, la soledad es una alarma biológica que nos recuerda que somos seres sociales. Por eso nunca va a desaparecer el aula, porque la creatividad que se da acá en persona, y celebro que esto se haya hecho en persona, porque tenemos que convivir con el virus, con menos miedo y más cuidado, esta creatividad que surge acá, o en una reunión, en un café, luego de la oficina, nunca va a surgir en un sub. Nosotros necesitamos de otros seres humanos para crear. Todos somos una construcción colectiva. Yo estoy acá por el afecto de mis amigos, de mi familia, de mi secretaria, de los investigadores de mi equipo. Nadie es algo solitario. Así que estoy seguro que vamos a volver al aula en forma diferente, como lo planteaba él. En forma diferente porque el docente ya no tiene que dar la información, pero tiene que reinventarse para inspirar, motivar de otra manera. El alumno no tiene que ser pasivo como antes, pero la clave es lo social. Y si uno me pregunta a mí, ¿cuál es el predictor más importante de felicidad y bienestar del ser humano? Es cuántos vínculos humanos tenemos. El estudio más largo de la psicología se hizo en Harvard y se hace en Harvard, todavía sigue. Siguieron a chicos de Boston, de lugares vulnerables de Boston, de lugares más acomodados, lo siguieron por décadas. Se cree que un presidente de Estados Unidos fue parte de este estudio. Y estudiaron qué da felicidad a los seres humanos por décadas. Ni la fama, ni el poder, ni el dinero. Lo que nos da felicidad es cuántos vínculos humanos tenemos. Así que a los que nos están viendo por streaming y a todos nosotros les pregunto cuántos vínculos humanos fuertes tienen, porque eso va a ser el factor más importante de felicidad en su vida. Bueno, yo me quedaría aquí charlando todo el día. Yo espero que hayamos motivado, inspirado a los que nos están viendo online a través de las nuevas tecnologías. Los aquí presentes espero que también hayan disfrutado tanto como yo. Muchísimas gracias por motivarnos, por ilustrarnos, hemos aprendido mucho y ojalá consigamos pues que las aulas del futuro pues consigan esto en los alumnos y consigamos una sociedad mejor, que es de lo que se trata. Muchas gracias. A ustedes, sí. Nos aporta sobre todo una capacidad enorme de personalizar las clases, con materiales mucho más actuales, mucho más dinámicos, mucho más vivos, que se puede trabajar además con ellos en equipo, con otros docentes y por lo tanto irlos mejorando. La digitalización me aporta grandes potencialidades en
en las tareas a todos los niveles. Nuestros alumnos son nativos digitales, por lo tanto no podemos alejarnos de sus hábitos, de su día a día. Tenemos que acercarnos a las necesidades que tienen nuestros alumnos. Por lo tanto, cuanto más material digital tengamos, más podemos motivarles. Desde el punto de vista del profesorado, lo que para mí favorece es el desarrollo de un trabajo cooperativo entre los distintos profesionales, enriqueciendo por tanto las programaciones y las evaluaciones y desarrollando por tanto programas mucho más individualizados, inclusivos y activos con la infancia. Los alumnos se vuelven mucho más participativos, además adquieren competencias digitales que podrán utilizar en el futuro en su día a día. Hay metodologías que no podrían existir si no hubiese una digitalización en este ámbito. La herramienta más poderosa que podemos ofrecer a nuestros alumnos para seguir avanzando en su aprendizaje. Gracias a la digitalización de la educación hemos podido permitirnos alejarnos de la brecha digital en la propia educación y nos ha permitido acercarnos un poco más a los aprendizajes significativos. La competencia digital necesaria para incorporarse a una sociedad en la que todo lo digital está ocupando un espacio cada vez más relevante.